Gracias el día de hoy. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo la procedencia del amparo, verdad? Dijimos que el amparo iba a proceder cuando un acto, una resolución, una disposición o alguna ley vaya a llevar implícito en ella una amenaza, una restricción o una violación a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y leyes que las garantizan, ¿verdad? Sí, alguna entidad, ya sea pública o privada, han hecho algún acto, han hecho alguna resolución, alguna disposición, o las leyes. Ya sabemos que las leyes solo el Congreso las puede realizar, o en su momento también la puede hacer el Ejecutivo. Lleven implícita esta amenaza, esta restricción o esta violación a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, va a proceder el amparo. Vimos el artículo 10 que hablaba de la procedencia del amparo, ¿verdad? Nos dieron este artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, nos habla de cuándo son los casos que procede el amparo. Si se dan cuenta, acá abarca todos los casos en que pueda llegarse a proceder un amparo. También vimos el artículo 225 de la Constitución, 265 de la Constitución, y también el artículo 8 de la Ley de Amparo sobre el objeto. ¿Se acuerdan que mencionamos dos finalidades o dos objetos? O mejor dicho, dos modalidades que tiene el amparo. ¿Cuáles eran estas dos modalidades o finalidades? Preventiva y restauradora, licenciada, buenas tardes. Excelente, buenas tardes. Excelente, ¿verdad? Preventiva y restauradora. Muy bien. Nos quedamos viendo los principios en que se basaba el amparo. Vimos unos que eran los rectores y los otros los que derivan de la propia ley. Miramos el artículo 5, ¿verdad? Comenzamos a ver el artículo 5, donde nos habla de estos principios procesales para la aplicación de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahí nos hablaba de 4, ¿verdad? Dijimos que todos los días y horas son hábiles. O sea, aquí no hay si porque es sábado, si porque es domingo, o si es día festivo, o si son las 10, 11 de la noche. No, aquí no importa ni el día ni la hora. O sea, a nosotros nos llega una notificación. Como mencioné también, ¿verdad? Que ya la mayoría de nosotros los abogados ya manejamos las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Que a nuestro correo nos llegan las notificaciones de algún amparo. Igual, ¿verdad? Entonces, venimos y recibimos de notificaciones, puede ser la hora que sea y el día que sea. Nosotros, si son que nos corren las primeras 48 horas, las segundas 48 horas, 8 días para la apertura a prueba, si nos solicitan algún otro medio para mejor fallar o mejor proveer, los tenemos que contestar. Así que estemos, por ejemplo, en plena Navidad, en pleno Año Nuevo, en plena Semana Santa, las tenemos que evacuar. También hablamos de las actuaciones en papel simple, ¿verdad? Nosotros vamos a presentar nuestro memorial, vamos a evacuar audiencias, lo vamos a hacer en hojas papel bond tamaño oficio. Cuando entremos a ver ya los requisitos que se necesitan para realizar un memorial de una acción de amparo, ahí vamos a entrar a ver en detalle cuáles son esos requisitos
que se necesitan para que no nos vayan a rechazar nuestro memorial o no nos pongan previos. Todas las notificaciones deberán hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha en que se realice la resolución, ¿verdad? O sea, si los magistrados emiten la resolución hoy, el día de mañana me tendrían que estar notificando. Dependiendo de la distancia, así es como se va a tardar el tiempo en notificarme. Esto sabemos que en la práctica no se da por lo mismo que les estaba mencionando, la carga de trabajo que se tiene, ¿verdad? Pero la mayoría sí tratan de notificarse al día siguiente. Y máxima hora que las notificaciones, como mencioné, son por vía electrónica. Y los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad, ¿verdad? Aquí tienen que dejar cualquier asunto que sea ordinario, por un lado, y entrar a ver lo que es materia constitucional, la materia de amparo. También miramos que hay principios procesales del artículo 6 que nos habla de el impulso de oficio. Este artículo 6 nos indica en todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la indicación de trámites es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsará de oficio, ¿verdad? Y es responsabilidad del tribunal respectivo quien mandará se corrija por quien corresponda las deficiencias de la presentación y trámite que aparezcan en los procesos. Es decir, solo va a ser rogada, o sea, solo va a ser por mí, que soy el interesado, presentar el memorial de mi amparo. Solo en ese momento es rogada. Todas las demás diligencias ya es responsabilidad del tribunal en donde haya traído esa acción de amparo. En donde se presente la acción de amparo y si es dentro de la competencia de ese tribunal donde se presentó, ahí lo tienen que resolver y ya es responsabilidad de ese tribunal resolver. Entonces, todas las demás diligencias que se hagan dentro del amparo es responsabilidad del tribunal y es de oficio. Ya no necesita que nosotros como interesados estemos interponiendo memoriales y memoriales para que les den trámite. Ya no, solo con el hecho de presentarlo empieza a correr esta acción de amparo. Eso sí, si se llenan, ¿verdad? Como mencioné, todos los requisitos que nos establece la ley y si no nos ponen algún premio. Porque si no, entonces sí, vamos a tener que presentar otro memorial evacuando esos previos, subsanando esos previos que nos interpuso el tribunal. Está el artículo 33 también de la ley de amparo y esta nos habla sobre el trámite inmediato del amparo, ¿verdad? Y nos indica, por favor, todos tengamos nuestra ley de amparo y sigamos la lectura conmigo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en el que les fueron presentados, mandando a pedir los antecedentes o su defecto un informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando del periodo perentorio dentro del periodo término de 48 horas más el de la distancia.
que fijará el tribunal en la misma resolución a su prudente arbitrio. Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca el caso deberá decretar suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Es decir, el artículo 33 lo vamos a ver rapidito porque esto lo vamos a entrar a ver detalladamente cuando ya miremos el procedimiento que se debe de llevar dentro de una acción de amparo. Ese artículo 33 es claro donde nos dice, ¿verdad? Vengo yo y presento hoy mi acción de amparo. Hoy mismo le tienen que dar trámite y hoy mismo le tienen que notificar a la persona, a la autoridad, al funcionario o contra quien yo presenté mi acción de amparo para que rinda un informe circunstanciado o remita los antecedentes del caso. Muchas veces lo que hacen las autoridades es que mandan un informe circunstanciado juntamente con copia certificada del expediente o de los documentos que sirvan de respaldo como prueba para desvanecer o para que no se decrete un amparo provisional o no se dé con lugar esta acción de amparo. Nos van o nos fijan un término de 48 horas. Dentro de esas 48 horas nosotros tenemos que remitir este informe circunstanciado o los antecedentes del caso. Si la persona, entidad, funcionario al cual se le solicitó la información no la remitió dentro de esas 48 horas, el tribunal que lo lleva a cabo va a decretar aquí dice la suspensión provisional del amparo. O sea, va a suspender el trámite de esa acción constitucional, ¿verdad? Provisional, no definitivo, sino provisional. Y eso, muchas veces, por ejemplo, yo vengo y presento una acción de amparo contra algún ministerio. Si ese ministerio o esa secretaría o ese funcionario, el que tenía que remitir esa información no lo hizo, le va a perjudicar a esa institución porque estaría prácticamente confirmando lo que el interponente indicó en su acción de amparo, ¿verdad? Entonces prácticamente estaría aceptando que sí se violentó el derecho o los derechos constitucionales que estableció el interponente, o sea, el interesado. Por eso es muy importante que cuando se notifica una resolución donde se solicita un informe circunstanciado sobre los antecedentes del caso y todo lo que sea constitucional, se le ponga mucha atención porque estos sí tienen plazos establecidos. Y si no se cumple con esos casos, es como que entonces se está afirmando lo que el interesado interpuso en su memorial. El artículo 77 también es otro de los principios de la ley de amparo para la aplicación de la misma. Nos dice casos de responsabilidad. Causas de responsabilidad. La negativa de admisión de un amparo o retardo malicioso en su tramitación. El retardo se presume malicioso, pero admite prueba en contrario. B. La demora injustificada en la tramitación y entrega de los mensajes y despachos. C. La alteración o falsedad en los informes que deban rendirse por cualquier persona. D. La omisión de sanciones que fija esta ley y del encauzamiento de los responsables. E. Archivar un expediente sin estar completamente fenecido y retardado en las notificaciones, el que se sancionará con multa de 10 a 25 quetzales por cada día de retraso. Para las causas de responsabilidad es prácticamente si maliciosamente
no se le da trámite al amparo. Si no se cumple con estar enviando al día siguiente las notificaciones. Entonces va a tener esta sanción que establece el artículo 77. Y el artículo 1 del acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Esos son los principios procesales para la aplicación de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Pero los primordiales son los que establece el artículo 5 de esa ley. Miremos ahora la normativa que va a regular la garantía constitucional de amparo. Primordialmente, lo que establece el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala en el título sexto, ¿verdad? Capítulo segundo. Después continuamos con la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad del artículo 1 al 85. Al 81. Al 81 termina la parte de lo que hablamos, el amparo. Después, disposiciones de la Corte de Constitucionalidad. El acuerdo 3-89, disposiciones reglamentarias internas al auto acordado 1-2013, donde va a regular las competencias en materia de amparo. El acuerdo 1-2013, disposiciones reglamentarias y complementarias de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y el acuerdo 3-2020, disposiciones reglamentarias para la celebración de vistas públicas por videoconferencia. Por favor, yo solo les había pedido el acuerdo 1-2013, que es el donde más nos vamos a enfocar. Pero si pueden conseguir el auto acordado 1-2013, el acuerdo 3-2020 y el acuerdo 3-89 estaría muy bien. Máximo el auto acordado 1-2013. Estas disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, por favor, tenerlas entonces a la mano durante todo el periodo de clases, de aquí en adelante, hasta que terminemos de ver todo lo que es el amparo. Continuemos ahora, miremos elementos del proceso de amparo. Dentro de los elementos de la procedencia del amparo, vamos a ver la jurisdicción, la competencia y el Ministerio Público. Estos son los elementos del proceso de amparo. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos del poder o el derecho de juzgar, a lo cual va agregado el mando o el imperio. Por lo tanto, se entiende esa potestad del Estado en la aplicación de justicia y ejecución de decisiones. Es decir, que quienes representan el poder estatal podrán juzgar desde situaciones jurisdiccionales. O sea, podrían juzgar, pero no van a poder emitir una sentencia ni absolutoria ni condenatoria, ¿verdad? Siendo estos los jueces considerados personas idóneas para imponer justicia ante cuestiones de litigios de los interesados, dándole a cada quien lo que corresponda, ¿verdad? El artículo 57
58 de la ley del organismo judicial nos establece. El artículo 57 nos habla sobre la justicia y el artículo 58 nos habla sobre la jurisdicción. Este artículo 58 nos dice que la jurisdicción es única y aquí nos indica quiénes son los únicos que pueden impartir justicia. Este artículo 58 de la ley del organismo judicial nos dice la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, la Corte de Apelaciones, las salas de la niñez y adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Juzgados de Paz y los demás que establezcan las leyes. Y sabemos que ahora han sido creados varios juzgados, ¿verdad? Están los juzgados de femicidio, están los juzgados de familia, ¿verdad? Así es como se han ido creando varios juzgados. Pero, ¿quiénes son los únicos que tienen o se consideran que son los únicos que pueden impartir justicia, que pueden emitir una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria? Son los jueces, ¿verdad? De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 203, en su cuarto párrafo, nos establece la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia, ¿verdad? Por eso es que hablábamos, ¿se acuerdan de la soberanía? Que la soberanía la tiene el pueblo, quien es la que la delega, y a quién le la delega, a los tres poderes del Estado. Y a su vez, ninguno de estos va a estar subordinado a otro, ¿verdad? Todos tienen sus propias funciones, sus propias actividades, y el organismo judicial lo que tiene es esta jurisdicción, ¿verdad? Es esta función jurisdiccional de impartir justicia. Nadie tiene que intervenir sobre el organismo judicial. El artículo 57, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que decía de la justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo los relacionados con las costas judiciales. O sea, cuando le interponen a uno una mora, una multa, que es así, pues se tiene que pagar, ¿verdad? Sin embargo, para hablar sobre la función jurisdiccional en cuestión de amparo, se deben conocer que los diferentes órganos jurisdiccionales tienen que tener la calidad de tribunal de amparo. ¿Se acuerdan que eso es lo que les he venido mencionando ya varias clases antes, ¿verdad? Que los juzgados de primera instancia sí pueden entrar a conocer acciones de amparo siempre que tengan la calidad de tribunal de amparo, ¿verdad? Por lo cual se debe conocer la competencia para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, como mencioné, ¿verdad? La jurisdicción es única para la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que dictaminen la ley, ¿verdad? Solo ellos pueden impartir justicia y la jurisdicción es única, ¿verdad?
Esto es en materia ordinaria, pero hablando de amparo, todos los órganos jurisdiccionales van a entrar a conocer amparos, pero siempre que tengan la calidad de tribunal de amparo, ¿verdad? Es decir, yo voy a interponer una acción de amparo en el tribunal, en el juzgado de primera instancia de familia, por ejemplo, pero para que ellos puedan entrar a conocerlo, tiene que tener la calidad de tribunal de amparo, es decir, juzgado de primera instancia de familia en calidad de tribunal de amparo, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan entrar a conocer. Ahora miremos la competencia. Esto es muy importante, chicos, que pongamos atención. ¿Por qué? Porque tenemos que saber realmente ante qué tribunal tenemos que interponer la acción de amparo, porque como mencioné antes, si yo le voy a dirigir, por ejemplo, quiero interponer una acción de amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral, no lo puedo poner ante la Corte de Constitucionalidad o ante una Corte de Apelaciones, porque ellos no van a tener competencia. Entonces me lo van a rechazar in limine. ¿Por qué? Porque no pueden entrar a conocer una acción de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral porque ellos no tienen competencia. ¿Quién es el que tiene competencia para conocerlo? Es la Corte Suprema de Justicia. Entonces miremos, cuando hablamos de competencia va a ser esa capacidad que tienen los tribunales de conocer dependiendo contra qué autoridad se va a interponer la acción de amparo. Creo que alguien me quería preguntar algo. ¿Sí? Yo licenciada, pero yo creo que ahorita lo va a explicar. Ah, bueno, de eso que de la competencia. Sí. Vale. Ajá. Miremos, pues, el artículo 11 nos dice competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del presidente de la República, en contra de la Corte Suprema de Justicia, en contra del presidente y el vicepresidente de la República. O sea, si yo quiero poner un amparo en contra del presidente de la República, yo voy a dirigir mi memorial a la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? En calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo. Si una resolución que emitió, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia o un auto o un acto, lo que la Corte Suprema de Justicia haya emitido y me afecte a mí, ¿verdad?, en mis derechos, yo lo voy a interponer ante la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, ¿verdad? Si yo lo voy a dirigir en contra del vicepresidente de la República, lo voy a dirigir ante la Corte de Constitucionalidad. Y en contra del Congreso de la República, ante la Corte de Constitucionalidad. Esto conforme al artículo 11. Asimismo, el artículo 16 de esa misma ley de amparo establece que la Corte de Constitucionalidad
tiene la facultad de modificar la competencia de los diversos tribunales mediante auto acordado que comunicará por medio del oficio circular, debiendo además ordenar su publicación en el diario oficial. Pero dicho artículo tiene una excepción sobre la competencia, indicando que el artículo 11 de esta ley no se podrá modificar. Es decir, cuando la Corte de Constitucionalidad puede modificar esa competencia. Estamos hablando en materia penal, en materia de amparo. No estamos hablando en materia ordinaria, ¿verdad? Sobre los juzgados que ha creado la Corte Suprema de Justicia, sobre ello no estamos hablando, sino sobre las competencias que establece, por ejemplo, artículo 12, el 13, el 14, el 15, ¿verdad? Sobre esas competencias sí puede la Corte Constitucional y decir, por ejemplo, la Corte de Apelaciones, donde dice que los amparos que van dirigidos en contra de los viceministros de Estado y directores generales. Por ejemplo, si la Corte de Constitucionalidad considera que mejor un juzgado de primera instancia mire amparos en contra de los directores generales de alguna institución, puede venir y modificarlo. ¿Ah? ¿Por medio de qué? De un auto acordado, el cual va a comunicar no solo por medio de un oficio circular, sino también deberá ser publicado en el diario oficial. ¿Tá? Solo la única competencia que no puede modificar la Corte de Constitucionalidad es la competencia que ellos mismos tienen, ¿verdad? Los establecidos en el artículo 11. Entonces, que quede claro, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad solo va a haber amparos en contra del presidente y vicepresidente de la República. Va a conocer sobre los amparos en contra de la Corte Suprema de Justicia y sobre el Congreso de la República. Aparte, son las apelaciones que mira la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? En contra de todas las sentencias emitidas. Por ejemplo, ¿cómo así? Digamos que el juzgado de primera instancia emitió la sentencia. Yo apelé esa sentencia, la entró a conocer la Corte de Apelaciones. Emitió la sentencia, pero yo no estoy de acuerdo. Emití un amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia vino y emitió una sentencia, pero esa sentencia sí es apelable. Entonces, ¿quién va a entrar a conocer esa apelación? La va a entrar a conocer la Corte de Constitucionalidad. Pero estamos hablando del recurso de apelación, o sea, lo que se apeló en contra de la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia. Aparte, ya es un amparo que yo voy a interponer en contra de la Corte Suprema de Justicia por alguna resolución que haya hecho, ¿tá? Entonces, ahí sí va una acción de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia dirigido a la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo. ¿Verdad? No sé si les quedó claro esta parte. Si alguien tiene duda, me puede preguntar en este momento. ¿No? Bueno. Entonces, miremos ahora la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia. ¿Contra quiénes va a conocer la Corte Suprema de Justicia de los amparos?
Miremos, esto está regulado en el artículo 12 de la Ley de Amparo y nos dice, la Corte Suprema de Justicia conocerá los amparos en contra de el Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho, porque si se dan cuenta aquí tenemos que tener cuidado, porque si nosotros queremos dirigir un amparo en contra de un viceministro de Estado, o sea, solo como viceministro, tenemos que presentar nuestra acción de amparo ante la Corte de Apelaciones. Pero si nosotros, por ejemplo, un viceministro, el viceministro del Medio Ambiente, el ministro tuvo que salir del país por cuestiones de trabajo o por cuestiones de salud o porque se fue de vacaciones, dejó al primer viceministro a cargo de el despacho, o sea, a cargo del ministerio. Ese viceministro va a actuar en calidad de ministro en funciones. Y él, por ejemplo, emitió una resolución, emitió un acuerdo y me afectó, por ejemplo, a mí él me emitió una resolución a mí y me afectó 1, 2 o 3 derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Vengo yo y voy a poner una acción de amparo en contra de esa resolución. Pero como él en ese momento que realizó esta resolución estaba a cargo del despacho, yo voy a dirigir mi memorial ante la Corte Suprema de Justicia, porque él no estaba actuando como viceministro, sino como viceministro encargado del despacho. ¿Ah? Esto que miremos la diferencia. También nos dice las salas de la Corte de Apelaciones a Cortes Marciales, tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo. Del Procurador General de la Nación en contra del Procurador de los Derechos Humanos, en contra de la Junta Monetaria, de los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Contra ellos, si yo voy a dirigir una acción de amparo, la voy a presentar y debo presentarla ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la competencia que tienen las Cortes de Apelaciones? Esto es regulado en el artículo 13. Las salas de la Corte de Apelaciones del orden común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan contra. Es decir, yo voy a hacer mi memorial ante la sala de apelaciones en tribunal de amparo, ¿verdad? Sala primera, segunda, tercera, ¿verdad? Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. ¿Contra quiénes? Contra los viceministros de Estado y los directores generales. Contra los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozca de primera instancia. Los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales, el jefe de la Contraloría General de Cuentas, los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas o autónomas del Estado o sus cuerpos directivos,
consejos o juntas rectoras de toda clase. El director general del registro de ciudadanos. ¿A qué institución pertenece el registro de ciudadanos? Al Tribunal Supremo Electoral. Excelente, ¿verdad? Al Tribunal Supremo Electoral. Así es, muy bien. También en contra de las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales. Contra las asambleas generales y órganos de direcciones de los partidos políticos. Los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero. Y los consejos regionales y departamentales de desarrollo urbano y rural y los gobernadores. Si yo voy a presentar una acción de amparo contra cualquiera de estos funcionarios que establece el artículo 13, lo tengo que interponer ante la Corte de Apelaciones en calidad de tribunal de amparo. Y el artículo 14 nos establece competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan en contra de los administradores de rentas, los jueces menores, los jefes y demás empleados de la policía, los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados en los artículos anteriores, y las entidades de derecho privado. Miren, y las entidades de derecho privado. Entonces, por ejemplo, acá cuando nos sale en la literal E, de los demás funcionarios, autoridades o empleados de cualquier fuero o ramo. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas Públicas con DICABI, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos un informe o una resolución al DICABI, que es la Dirección de Catastro y Avalúos. Ellos vienen y en algún momento, por ejemplo, la resolución es desfavorable para mí y me está afectando mi derecho, ¿verdad? Yo voy a poner una acción de amparo en contra de el director de DICABI. ¿Y ante quién lo voy a interponer? Ante un juez de primera Juez de instancia. primera instancia que sea tribunal de amparo. Excelente. Ahí está, ¿verdad? Ante el juez de primera instancia en calidad de tribunal de amparo. Porque si yo solo vengo, interpongo, hago mi memorial, en el encabezado voy a poner juez de primera instancia, por ejemplo, del ramo civil, por ejemplo, y solo lo pongo así, no le pongo con calidad o en calidad de tribunal de amparo, no me lo van a recibir en el juzgado. Porque van a decir, nosotros no tenemos competencia porque somos jueces ordinarios. Pero si le ponemos en calidad de tribunal de amparo, sí no lo tienen que recibir, ¿verdad? Esa es la diferencia que ustedes tienen que poner cuando va dirigido, por ejemplo, a la Corte de Apelaciones, cuando va dirigido a los jueces de primera instancia, le tienen que poner en calidad de tribunal de amparo. Y ante la Corte de Constitucionalidad también, porque acuérdense que ellos miran las apelaciones y miran ya los amparos que van en contra del presidente, vicepresidente de la República, en contra del Congreso de la República o en contra de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Tenemos que ponerle entonces en calidad de tribunal extraordinario de amparo.
Estos son entonces del artículo 11 al artículo 14 de nuestra Ley de Amparo y Exhibición Personal. Nos habla de la competencia, quiénes y contra quiénes se van a interponer estas acciones de amparo. ¿Ah? Por eso les digo que es importante que siempre que vayamos a interponer una acción de amparo, si no nos acordamos, porque como son tantas entidades, si en algún momento no nos acordamos ante quién tenemos que interponer esta acción de amparo, porque la voy a dirigir, por ejemplo, el Contralor contra el jefe de la Contraloría General de Cuentas, ¿quién lo ve? ¿Contra quién lo voy a interponer? La Corte La Suprema Corte de Apelaciones. Excelente. Ante la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Lo voy a dirigir, mi memorial, en calidad de Tribunal de Amparo, ¿verdad? Entonces, si en algún momento tenemos duda o no nos acordamos, nos vamos a la Ley de Amparo del artículo 11 al artículo 14, en donde está la institución o el jefe o el procurador contra quien quiero yo presentar mi acción de amparo. ¿Para qué? Para que no me lo deneguen in limine, ¿verdad? Definitivamente por no tener competencia. Miremos el artículo 15. Competencia no establecida, dice. La competencia establecida en los artículos anteriores se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionados, siempre que actúen en función o por delegación de estos. Cuando la competencia no estuviera claramente establecidos, la Corte de Constitucionalidad determinará sin formar artículo el tribunal que debe conocer en este caso. El tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, sin dudar de su competencia de oficio o a solicitud de parte, se dirigirá a la Corte de Constitucionalidad dentro de las 4 horas siguientes a la interposición, indicando la autoridad impugnada y la duda de la competencia de ese tribunal. La Corte de Constitucionalidad resolverá dentro de las 24 horas y comunicará lo resuelto en la forma más rápida. Lo actuado por el tribunal conservará su validez. Es decir, ¿verdad? Ya vimos todas las competencias y contra quienes se pueden interponer. Si en algún momento no está establecido dentro de estas instituciones alguna otra con quien yo digo sí quiero presentar, por ejemplo, de alguna ONG, ¿verdad? Si miramos que no está dentro de las competencias que establece la Ley de Amparo, la voy a presentar, mi acción de amparo en contra de la Corte, ante la Corte de Constitucionalidad. Él va a venir y va a examinar, ¿verdad? Por ejemplo, él va a decir, no, que lo entra a conocer, porque como es una ONG, que lo entra a conocer el juez de primera instancia en tribunal de amparo. Se lo va a remitir al juez de primera instancia en calidad de tribunal de amparo. Y viene el juez de primera instancia y mira, vamos a ver, nosotros no tenemos competencia, pero está dudando. Dentro de las 4 horas siguientes dice de haber recibido esa notificación de la Corte de Constitucionalidad, le va a preguntar si realmente él tiene competencia para entrar a conocer del caso. Entonces ya
Corte de Constitucionalidad va a resolver dentro de esas 24 horas de haber recibido un oficio o algún informe del juzgado de primera instancia, y él le dice, sí, usted entra a conocer, usted tiene competencia, entra a conocer, entonces lo va a entrar a conocer. Pero si realmente no, el juez dice, no, yo no lo entro a conocer, ¿verdad? Pero hay alguien que tiene que entrar a conocerlo, sí o sí, tiene que alguien entrar a conocerlo, no pueden dejar ninguna acción de amparo de resolverse, ¿verdad? Entonces, va a venir y la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad le va a ordenar que él entre a conocer. Le va a mandar entonces todo el expediente para que lo conozca, ¿verdad? Así es como opera el artículo 15 cuando no se está establecida la competencia de alguna entidad. El artículo 16 que acabamos de ver cuando vimos la competencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que solo la Corte de Constitucionalidad podrá modificar el artículo 12, 13 y 14 con respecto a las competencias que tiene. Lo va a hacer a través de un oficio circular y publicándolo en el diario oficial, ¿verdad? Ese cambio que ellos consideren pertinente. El artículo 17 nos habla de los impedimentos, excusas y recusaciones. Nos dice, cuando el tribunal ante el cual se pida amparo tenga impedimento legal o motivo de excusa, después de conocer la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado, si fuere procedente, dictará auto razonado con expresión de causa y pasará inmediatamente los autos al de igual categoría más próximo del orden común. Si se tratare de los miembros de un tribunal colegiado, se ordenará en su caso la suspensión del acto y se llamará inmediatamente a los suplentes a efectos de que el tribunal puede integrar en la misma audiencia en que se presente el amparo. No obstante las reglas establecidas sobre competencia, el amparo será admitido por el tribunal ante quien se haya presentado y sin demora lo remitirá al tribunal competente. Es decir, si se pone una acción de amparo ante cualquiera de estas entidades, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, jueces de primera instancia o la Corte de Constitucionalidad, pero la Corte de Constitucionalidad puede estar integrada con los magistrados titulares, ¿verdad? Para entrar a conocer el amparo. Pero puede ser que 2 o 3 magistrados o un magistrado conozca o tenga algún interés directo con el interponente o con la autoridad impugnada. Él lo que va a hacer, se va a excusar o va a presentar alguna, o va a decir que tiene impedimento para conocerlo, va a presentar sus justificaciones de por qué no lo puede entrar a conocer, y entonces va a entrar a conocerlo el magistrado suplente. Así es con la Corte Suprema de Justicia, así es con la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Si algún magistrado tiene relación directa con alguna de las partes, se puede excusar. Si tiene algún impedimento, porque por ejemplo es algún familiar, ¿verdad? Va a presentar el impedimento para no entrar a conocerlo. Pero igual, el tribunal ante quien se presentó el amparo le tiene que dar trámite, aunque los suplentes sean los que entren a conocer de esa acción de amparo. Y por ejemplo, si son jueces de primera instancia, como son jueces, no van a tener magistrados ni nada por el estilo, lo puede venir y puede ser que lo conozca otro juez, ¿verdad? Pero que siempre sea de primera instancia y ante el ramo que se haya presentado, ¿verdad?
Así es como opera el artículo 17. Y el artículo 18 donde nos dice tramitación total del amparo. Si en un departamento de la República hubiese más de un tribunal competente, el que conozca a prevención llevará a cabo la tramitación total del amparo. ¿Verdad? Si en un departamento se presenta un amparo, por ejemplo, hay departamentos que no tienen muchos juzgados, sino solo un mismo juzgado, son salas mixtas, a las que se le llaman salas mixtas, que entran a conocer laboral, penal, civil, contencioso administrativo. Un mismo juzgado entra a conocer de todos esos asuntos. Entonces, si se presenta ante ellos, ellos tienen que entrar a conocerlo y terminar el amparo. No pueden decir, démosle trámite ahorita y enviémoselo o remitámoselo al juzgado próximo. No. Ellos tienen que entrar a darle tramitación total el amparo. Ante quien se interponga el amparo, ellos tienen que darle trámite final. Esto es con respecto a la competencia. No sé si tienen alguna duda. No, licenciada, todo claro. Muy bien. Con respecto, porque les mencioné que teníamos 3 elementos referente al proceso de amparo, que era la jurisdicción, la competencia del Ministerio Público. El Ministerio Público lo vamos a entrar a ver cuando miremos los sujetos procesales del amparo, que eso nos correspondería ver el día lunes. Entonces, si no tienen dudas, espero entonces que les haya quedado claro el tema, ¿verdad?, de la competencia. Bueno, entonces si no hay dudas, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Nos miramos el día lunes, por favor. Este tema ya se los voy a subir, ¿verdad?, para que ustedes lo tengan ya a la mano. Por si alguien no copió los acuerdos o el auto acordado que les pedí que tuvieran también, ya lo tengan, ya lo busquen, ¿verdad?, en su material para que lo tengan. Irma. Licenciada, sí le puedo hablar, pero después. Pero cuando ya, sí, por favor. Ah, va. Está bien. Muy bien. Entonces, que tengan buenas noches. Nos miramos el día lunes, por favor.